¿Qué tal nuevamente, amigos? Bienvenidos a un video más de Enfoque Digital. Y el día de hoy empezaremos con el segundo top 10 del canal. Pero esta vez no sobre un tema de cine. Con esto inauguramos nuestro primer top de la sección de videojuegos. Haremos un recorrido a través del mundo gamer acerca de las consolas que marcaron un antes y un después en cuanto a innovación se refiere. Así que comencemos. 10. Nos remontaremos a 1977 con una consola de antaño, el Atari 2600, que por primera vez en la historia logró traer a nuestros hogares juegos de arcade, con clásicos como Pitfall, Space Invaders y también, aunque no lo crean, juegos como Donkey Kong, aunque no tuviera aún los gráficos definitivos como los conocemos, desarrollado por Nintendo antes del legado que le dio su lugar a la compañía con la primera consola que sacaron a la luz, el NES. Por lo tanto, el éxito no es para siempre, y lo que hizo que Atari quebrara fue el polémico juego de E.T., catalogado como el peor juego de la historia, tanto así que terminaron enterrando todos esos cartuchos literalmente bajo la tierra. 9. La Nintendo Entertainment System, que salió en 1985 después del rotundo fracaso que hundió a Atari. La NES fue el ejemplo perfecto de que la industria del videojuego no estaba completamente terminada e hizo que los videojugadores retomaran la confianza y credibilidad que habían perdido con el fracaso antes mencionado. Esta consola logró revolucionar con juegos como el clásico Super Mario Bros. No este Mario, y no solo por un juego de Zelda, sino con dos, que fueron muy innovadores en su época. También el clásico Juego de los Patos, el primer juego de Metroid, y por si fuera poco, títulos como Metal Gear o como Ninja Gaiden, Pac-Man y el relanzamiento del clásico Donkey Kong. La técnica de 8 bits utilizada por esta consola superaba por mucho las del Atari antes mencionado, equiparable a una Mac de aquel entonces. 8. En el año 89, después del gran éxito que tuvo Nintendo con el NES, salió uno de los mejores inventos que pudo hacer esta compañía, el Game Boy, la versión portátil del primer Nintendo. Aunque no contaba con pantalla a color, los gráficos se veían de muy buena calidad, incluso duplicando la fluidez de las animaciones. Obviamente con títulos nuevos como Tetris, Super Mario Land 1 y 2, entre otros. Fue tanto el éxito que tuvieron con el Game Boy que existieron varias versiones posteriormente, empezando con el Game Boy Pocket, lanzado en 1996. Después, en 1997, salió una versión exclusiva en Japón que era básicamente lo mismo que el Pocket, solo que con pantalla retroiluminada. En el año 1998 salió el novedoso Game Boy Color, no solo con 8 bits de color, sino 16. Por último, en el 2001 llegó el Game Boy Advance con 32 bits de color, con dos versiones que salieron posteriormente, la SP y Micro. Se decía que era como un Super Nintendo pero mejorado, actualmente hasta llegar a este. 7. Regresando nuevamente un poco del tiempo, un año después de la salida del Game Boy, en el año 1990 salió en Japón el Super Famicom, más conocido como Super Nintendo, aquí en nuestro continente, y que pudimos conocer 2 años después aquí en México. De los primeros juegos que salieron para esta consola fueron juegos como F0, Super Mario World y el comienzo de una de las mejores franquicias de Nintendo, Super Mario Kart, que hasta la fecha cuenta con 8 versiones diferentes. Los gráficos que tenía este novedoso aparato eran de 16 bits de procesamiento, lo cual hacía que tuviera mejor resolución que el primer Nintendo, con colores más vívidos y por primera vez sonido estéreo. Fue la primera consola casera capaz de generar gráficos en 3D, gracias a un chip llamado
FX, y el primer juego en estrenar este tipo de gráficos fue el clásico Star Fox, entre otros juegos que usaban algunos elementos en 3D, con juegos como Donkey Kong Country, y el gran catálogo que tuvo esta consola hizo que ganara la competencia contra el Sega Genesis, aún con todo y Sonic, y eso demostró que Nintendo estaba en su pleno apogeo. 6. Viendo el éxito que estaba teniendo Nintendo haciendo consolas, por supuesto que Sony no se podía quedar atrás. A finales de 1994, Sony saca su primer consola que todos conocemos como PlayStation. Una consola muy innovadora en sus tiempos, ya que fue la primera en usar juegos en CD-ROM y que de pilón leía CDs de música. Aunque el control se pareciera mucho al del Super Nintendo, solo que agregándole unos mangos para poder sujetarlo mejor. Y en vez de los botones con letras, ellos le pusieron figuras geométricas y agregaron 2 botones en la parte de arriba. Después le agregaron 2 palancas analógicas y un vibrador interno. Y tuvo grandes títulos como Gran Turismo, el recomienzo de la franquicia Metal Gear y otros juegos como Resident Evil, Silent Hill y Tomb Raider. Y sí, juegos para gente más madura. Y por supuesto que la mascota de Sony estaría a la altura de Mario Bros. En aquel entonces, que sería Crash. Eso gracias a la capacidad de 32 bits de la consola. 5. En 1996, Nintendo dio a la luz su nueva consola que iba a llevar por nombre Ultra 64, que terminó llamándose Nintendo 64. Fue ahí donde la compañía empezó a competir contra su archirrival Sony. Con esta nueva consola, a Nintendo no le fue tan bien como con sus 2 primeras consolas caseras, tanto así que nunca logró superar el éxito de PlayStation debido al uso de cartuchos, y eso no era tan novedoso para la gente como un CD-ROM, aunque la ventaja de un cartucho es que no se raya. Pero aún con todo eso, la consola tuvo un gran catálogo de juegos exclusivos con la calidad que le destaca a Nintendo, con juegos como Super Mario 64, que fue uno de los primeros juegos de plataforma en 3D, la secuela de Mario Kart, GoldenEye 64, Banjo-Kazooie, Zelda Ocarina of Time, entre otros. No hubo muchos juegos de terceros debido al formato, pero los 64 bits de la consola hacían que los gráficos se vieran incluso mejor que en el primer PlayStation. El control tenía una forma muy rara, pero cómoda. Fue el primero en innovar con un vibrador y la primera palanca analógica. Tuvo también la innovación de meterle a sus últimos juegos sonido Dolby Surround, a pesar de que el formato estaba limitado a meterle más cosas. 4. Para el año 2000, los de Sony tenían preparado el nuevo PlayStation 2, con un control que pasó de gris a negro, sin muchos cambios extras. Lo que realmente cambió fue el hardware que tenía la consola, que si no era suficiente leer CD-ROMs, ahora la consola tendría un lector de DVD-ROM, donde podía caber más espacio en los discos, así que podías escuchar música y ver películas también, lo cual quería decir que tenía Dolby Digital, mejorando lo que hizo Nintendo anteriormente. La consola también contaba con 128 bits de memoria, dándole una lección a Sega con el fracaso de Dreamcast, de que sí se podía hacer una buena consola con ese poder de procesamiento. Y hubo juegos muy esperados como Metal Gear 2 y el 3, que era una precuela de una nueva franquicia llamada God of War. Los gráficos exclusivos para PlayStation de EA, gracias a la firma de exclusividad que hizo Sony con la desarrolladora de videojuegos, y secuelas de sus franquicias ya conocidas. También muchos juegos de terceros hasta reventar. Eso fue lo que marcó la era tridimensional de los videojuegos. 3. Por supuesto que debido al éxito que tuvieron las compañías japonesas haciendo videojuegos, los de Microsoft, expertos en computación y software, decidieron meterse de colados con su consola Xbox, que salió por primera vez en 2001 y que llegó un año después a nuestro país.
innovando por juegos como Halo 1 y 2. También juegos de motores como Forza Motorsport, Project Gotham, juegos de Rare que de Nintendo pasó a ser de Microsoft. Pero bueno, esa es otra historia para otro día y que sigue manteniendo hasta la fecha. Y por supuesto, muchos juegos de terceros. Pero eso no fue lo más novedoso de la Xbox, sino que fue la primera consola en usar el juego en línea como se debe, a través del servidor Xbox Live, agregándole un disco duro y teniendo su propio sistema operativo, como si se tratara de una computadora enfocada a los videojuegos. Y por supuesto, también se podía escuchar música y hasta ver películas, fusionándose la de Dolby Digital. A pesar de que el control era muy grueso y parecía empalado, tiene bastante hover, pero no tanto como los nuevos controles de Xbox. Aún así, la experiencia de juego era muy buena. Repitiendo el éxito, pero mejorándolo, Microsoft saca su segunda consola en 2005, con una consola que volvería a cambiar la historia del videojuego para siempre, porque esta fue la primera que utilizó la alta definición en los juegos, desde 720p a 1080p, sacando secuelas de sus ya conocidas franquicias como Halo 3 y 4, la continuación de sus dos franquicias automotrices, Forza Motorsport y Project Gotham, y algo nuevo llamado Gears of War, que tuvo 3 juegos hasta ahora y que pronto saldrá el 4 para Xbox One, asimismo siguiendo con Rare y los juegos de terceros, mejorando la interfaz del sistema operativo, haciéndolo más intuitivo e interactivo. También mejoraron el juego en línea, haciendo crecer la comunidad, inaugurando la tienda en línea de juegos, series, películas y música. Fue la primera consola en tener un formato de películas en alta definición, el HD DVD, el ancestro de Blu-ray, antes de que Sony le comiera los mandados a Microsoft, poniendo al Xbox 360 como la tercera consola más vendida de la historia, y que 2 años después, el PlayStation 3 se dedicaría a copiar la misma técnica de alta definición. Fue así como Microsoft nos enseñó que también saben hacer videojuegos. 1. A pesar de que a Nintendo no le ha ido tan bien en cuanto a ventas se refiere, sacaron en 2005 una consola que revolucionaría la industria de los videojuegos para siempre, cuyo nombre clave era Revolution y que terminó, por supuesto, llamándose Wii. Esta innovadora consola tenía la particularidad de que el control usaba sensor de movimiento, lo cual hacía que los juegos fueran más interactivos para tener una mejor experiencia de mayor inversión y usarlo como si fuera un palo de golf, una raqueta de tenis o como si apuntara con una pistola. Por ejemplo, el famoso Wii Remote, que se podía conectar a una palanca externa para facilitar más los movimientos, llamado Nunchuck, aunque no tuviera unos gráficos sorprendentes, era algo nuevo, más divertido y tenía funciones más originales. Tal vez la Wii no tenía gráficos en alta definición, pero por lo menos tenía texturas de alta resolución, con juegos como Super Mario Galaxy 1 y 2, Mario Kart Wii, Super Smash Bros., que sería el mejor Smash que haya podido existir hasta la fecha. Algunos pocos juegos de terceros, entre otros. Si bien con eso, Nintendo demuestra una vez más que a pesar de los conservadores que han sido, han sabido innovar y hacer juegos de una calidad excepcional. Esperaremos a que nos sorprendan con la nueva Nintendo NX. Por eso la Wii merece estar en el primer lugar. Así terminamos este interesante top lleno de curiosidades y datos interesantes acerca de la industria del videojuego. Si ustedes tienen algún dato relevante, comenten. Si nos quieren apoyar, pónganos un like. Y si así lo desean, suscríbanse al canal. Estén digitalmente enfocados desde su mejor ángulo. Nos vemos pronto. Y juegos como Donkey Kong.
No. Otra vez. ¿Cómo es? Donkey. Donkey. Donkey Kong. ¿Y qué quiere decir? El cerdo burro. ¿El qué? El cerdo animal. Donkey Kong. Juegos como Donkey Kong. Ay, Dios. ¿Por qué no fui a la escuela? No jugamos con los Prefiero vender bonais que hacer videos. Dijiste Dreamcats, que eso es como Miau. gatitos. Miau. Dreamcats. ¿Drinkas? Soy capaz de decir Dreamcastillo. No importa. Con el fracaso de Dream Castillo. ¿Sí? ¿Queda? Sí, queda. Ok. Gracias a Dios. Alabado sea el Señor. ¿De qué sí? Hizo que los videojuegos, pues, entre otros juegos, pinche tela pendeja.